estamos en el domingo 32. No sé si saben, son 34 los domingos ordinarios, ¿no es cierto? Y estamos a 2 domingos de que se termine el año litúrgico. Y eso me hizo pensar esta mañana que esto es como el colegio, ¿no es cierto? Cuando se acerca ya el fin del año lectivo, uno se pone preocupado a preparar exámenes finales, a ver cuánto se ha aprendido. Y me parece que estas últimas 4 semanas del año son una invitación que nos hace la Iglesia para evaluar cómo ha sido nuestro año como creyentes. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto hemos aprendido en este año? Y hoy se nos propone un primer examen y es preguntarnos cómo hemos avanzado, cómo hemos crecido en el tema de la solidaridad. ¿Eh? Este año hemos crecido en esa capacidad de dolernos por los demás. Hemos sido capaces de abrir los ojos y ver más allá de nuestras propias realidades familiares, personales, parroquiales. Que no nos coja entonces el fin del año sin haber hecho esta evaluación. Yo quiero invitarlos en general a que aprovechemos por lo menos estas últimas 3 semanas antes de la fiesta de Cristo Rey, con la que oficialmente terminaremos el año litúrgico para iniciar el tiempo de Adviento. Aprovechemos este tiempo y hagamos nuestra evaluación. ¿Cómo nos fue? En ese sentido, me gustó mucho el tema que se me ha planteado para el día de hoy, ¿no? Con el texto bíblico de la viuda, preguntarnos, evaluar si en este año hemos tenido una actitud de los ricos o una actitud de las viudas, ¿no? Voy a adelantar algo que más adelante voy a volver a decirlo. No es que estamos oponiendo, no significa que ser rico por sí mismo sea malo. El problema, yo siempre he dicho, no es la riqueza. Hay personas que pueden tener un dinero y no venderle su corazón, sino utilizarlo como un medio, no como un fin. El problema está cuando eso se vuelve una acaparación, un acaparamiento, cuando tenemos y queremos seguir acumulando. Bueno, entonces vamos a dividir este tema en un primer momento en que vamos a revisar el texto bíblico, luego algunos criterios sobre el sentido de la pobreza y la riqueza y luego algunas aplicaciones de tipo pastoral. Les voy a compartir entonces la presentación que hemos hecho para eh, esta semana. Y esa es la pregunta que nos va a acompañar, ¿no? ¿Actuamos como ricos o como viudas? El texto que hoy se nos propone, para los que tengan su Biblia a mano y deseen tenerla abierta para ir juntos revisando el texto bíblico, es Marcos capítulo 12, versículos del 38 hasta el 44. Ese es el texto, ¿no? Este texto nos relata hoy la confrontación que hace Jesús con los escribas, que va a empezar con un Jesús desafiante, llamando la atención, incluso previniendo que por favor no seamos como esos escribas que muchas veces venden la imagen, que se presentan ante los demás, muchas veces ganando su prestigio a costa de pisotear a los demás. Esos escribas conocidos por su apego al poder, en este texto van a representar una actitud que Jesús va a denunciar, poniendo al otro extremo como antagonista, como la otra actitud que podemos ver y escoger, la de una viuda. Primero entonces vamos a leer el texto. Los que hemos ido ya a la Eucaristía el día de hoy, podemos volver a repetirlo. Los que no han ido todavía pueden empezar a leerlo. Abramos entonces nuestras Biblias, por favor, y buscamos el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, versículo 38 hasta el 44. Dice el texto: También en su enseñanza Jesús les decía: Miren cómo andan los maestros de la ley. Les gusta pasear con amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en la sinagoga y en los banquetes. Incluso se tragan los bienes de las viudas mientras se amparan con largas oraciones, pero serán juzgados con mucha severidad.
Jesús, sentado frente a la alcancía del templo, miraba cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Los ricos daban grandes limosnas, pero también llegó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó la atención de sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos ellos, pues todos han echado dinero que les sobraba. Ella, en cambio, ha dado lo que había reunido con sus privaciones, eso mismo que necesitaba para vivir. Palabra de Dios. Veamos entonces una revisión un poco de los diferentes elementos que vamos a encontrar en este texto, ¿no? Primero, tomar en cuenta que Jesús está fuera del tiempo, ¿no? Eh, Había una partecita del templo hasta donde podían llegar los varones, el llamado atrio de los varones, que estaba lo más cerca posible a el lugar más sagrado, el Santo Santorum, pero hasta allí, ¿no? Es probable que Jesús ni siquiera se encontraba en ese lugar, porque está observando a las mujeres cuyo patio estaba más atrás todavía. Así que eso nos hace pensar que Jesús probablemente estaba fuera del templo y desde la parte de afuera se dedica a observar. Permítanme un minuto ya. Es- se dedica a observar pasar la gente. A mí me parece que esto ya es un elemento interesante que nosotros desde nuestros compromisos pastorales deberíamos aprender a desarrollar, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo nos hemos ido olvidando esta capacidad de ver, de abrir los ojos, de mirar más allá. A veces nos pasamos ya mucho tiempo con la cabeza agachada, fija en la pantalla de un celular o de un computador, que nos cuesta mirar alrededor, nos cuesta ver a la gente que va a la iglesia, nos cuesta ver a los estudiantes quienes somos docentes, nos cuesta ver a las señoras y señores de los distintos grupos, observar, viendo las diferentes formas como la gente expresaba su fe. ¿Mm? Segundo, la ofrenda que normalmente se daba en el templo era una forma de demostrar gratitud a Dios por todos los bienes recibidos y de paso también era una forma de solidaridad con el templo, la manutención del templo. Eran muchos cientos de personas las que trabajaban en el templo, en la limpieza, los sacerdotes que hacían las ofrendas, los sacrificios, etcétera, etcétera. Mantener el templo era bastante oneroso y igual que hoy, muchas parroquias se sostienen es con la ayuda que damos nosotros cada domingo cuando vamos a la Eucaristía y nos piden que compartamos pues nuestras ofrendas, nuestras ayudas para la manutención del templo, ¿no? Hay personas que no, parece que no son conscientes de que el templo parroquial al que nosotros vamos pues vive de algo, necesita pagar agua, luz, comprar velas, vino, hostias, flores, lavar manteles, limpiar corporales. Y yo a veces digo medio en broma, y una vez al año por lo menos arrancar todos esos pedacitos de chicle, de goma de mascar, que algunos entramos a la iglesia masticando y no sabiendo qué hacer con ella, los pegamos debajo de las bancas, ¿no? Ese tipo de ofrendas eran las que se hacían. La motivación para hacer esa ofrenda variaba, ¿no? Algunos daban con mucha generosidad, pero otros daban con ostentación. Y esto no tiene que ver con la cantidad de dinero, sino con la motivación con la que se da. Uno puede ahora mismo hacer una donación de canastas en Navidad o ayudar a un enfermo, pero lo que nos interesa es básicamente quedar bien, que los demás se den cuenta, que nos agradezcan. Aquí en el Ecuador ya empezaremos las campañas para la elección del presidente, donde veremos que habrán candidatos que ayudarán a servir comida, irán a los mercados, repartirán colchones, cosas por el estilo y no lo hacen motivados por el amor, por el compromiso, por la preocupación con el hermano, sino simplemente para mostrarse, para tomarse la foto, para que lo vean, para ganar prestigio.
En ese sentido, la crítica que Jesús hace es que muchas veces los ricos pueden dar mucho dinero, pero solo para demostrar su riqueza. Más aún, en el texto dice una frase que es bastante fuerte. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba preparando este texto, ¿no? En el versículo 40. Incluso se tragan los bienes de las viudas mientras se amparan en largas oraciones. Si tiene su Biblia, subraya ese versículo, ¿no? Porque al final Jesús dice, por ese tipo de actitudes serán juzgados con mucha severidad. ¿Sí? Ahí creo que nosotros pudiéramos también pensar cuáles son las motivaciones por las que ayudamos. ¿Eh? Y yo creo que una bonita forma de poder discernir la motivación que nos mueve es cómo queda nuestro corazón cuando prestamos una ayuda. Muchos de nosotros, de nosotras, cuando ayudamos a alguien esperamos ser reconocidos, esperamos su gratitud. Y si la persona no se muestra agradecida, nos podemos enojar, nos podemos resentir, podemos decir que la gente es malagradecida. Entonces uno se cuestiona, ¿estamos ayudando para obligar al otro a que lo agradezca o lo hacemos motivados por el profundo dolor, preocupación que nos causa el dolor ajeno? Creo que pudiéramos volver sobre esto en la parte final cuando ya tengamos que hacer las conclusiones. ¿Qué más podemos sacar del texto? Jesús ve a una viuda que echa dos pequeñas monedas, dos pequeñitas monedas, ¿no? Dos monedas que seguramente no servían para comprar gran cosa. Una relación que podemos hacer es precisamente la ofrenda que José y María presentan cuando llevan al niño al templo, al niño Jesús recién nacido, ¿no? Ellos ofrecen dos pequeños pichones, que era el costo de un par de moneditas. Es decir, es una ofrenda ínfima, es una ofrenda que probablemente en el grueso de las necesidades no iban a ayudar mucho, ¿no? Pudiéramos usar la imagen, es como en una playa donde hay mucha arena, regar apenas unas cuantas gotitas de agua, no vamos a lograr mojar mucho esa arena. Algo así para que entendamos. Es decir, es una ofrenda que probablemente incluso esa moneda, luego a la hora de hacer el conteo, la hayan separado por insignificante, porque algo así era, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque esta viuda es una mujer pobre. El texto, aparentemente, Marcos quiere remarcar como la triple marginación que sufre esta mujer. Marginada por el hecho mismo de ser mujer en una sociedad androcéntrica, en una sociedad de ribetes machista, pero encima de eso es pobre. Y no más aún, porque había muchas mujeres pobres, pero que tenían un esposo. Esta mujer, a más de mujer y de pobre, es viuda, es decir, no tiene ni seguridad emocional, ni material, ni espiritual. Su ofrenda, por lo tanto, es bastante insignificante, pero Jesús va a descubrir allí un hondo sentido. Tres ideas que vamos a destacar que Jesús pudo también haber destacado. Primero, que ella da desde su pobreza, desde lo que no tiene, porque probablemente esos centavos era el pan de la viuda de la primera lectura que leímos hoy de Elías, ¿no? De la viuda de Serepta, que le tiene apenas un poquito de harina, lo mínimo para hacerse un pancito ella y su hijo, y decía el texto esta mañana, y después de comer eso vamos a morir. ¿Ya? Era la última tabla de salvación, la última ración de comida que tenía. Y esta mujer del texto que nos presenta hoy Marcos, a diferencia de la viuda del Antiguo Testamento, no quiere atajarse esas dos moneditas para una última comida, sino que entrega, y ese es el valor de su sacrificio. Segundo, esa ofrenda también la hace no solo desde su pobreza, sino también desde su humildad, sin esperar nada a cambio, porque no está esperando nada a cambio. El texto bíblico pone a esta mujer en una actitud de anonimato. No dice nada, no participa, no dialoga con Jesús. Uno puede imaginarse que puso sus moneditas y se fue. Y se fue y nunca habrá escuchado el comentario que hizo Jesús.
pero podemos sospechar que se fue tranquila, contenta por haber cumplido con lo que ella sentía que era una forma de ser gratos a Dios. Y tercero, no solo lo hace desde su pobreza o desde su humildad, sino que también lo hace desde su fe. Y con ello demuestra confianza en Dios. A mí no sé cuántos de ustedes han vivido esa experiencia de personas que a veces están en una necesidad y organizan un bingo, una lotería, una comida solidaria o sencillamente piden ayuda económica a viva voz. Y en muchos lugares suelen utilizar una frase bastante trillada, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti. Otros lo remarcan diciendo que Dios va a devolver el 100 por 1 al generoso. Y entonces muchas veces inconsciente o conscientemente nosotros ayudamos, colaboramos con la secreta esperanza de que Dios se va a ver de alguna manera obligado a devolvernos lo que hemos dado. En un caso ya extremo, alguno piensa que si va a dar $5, luego tendrá que recibir $50, ¿no? Eso es mucho dinero. No quiero ser ofensivo, pero he conversado con algunas amistades que tengo de iglesias evangélicas y cuando dan el diezmo, muchas de estas personas, eso es lo que tienen en el fondo, el hecho de dar un diezmo y de alguna manera con eso obligar a Dios a que me bendiga y me dé trabajo, me dé estabilidad, me dé bonanza, etcétera. Y esta mujer hoy nos demuestra que solamente hay que confiar en Dios, que a ratos ni siquiera tenemos que verbalizar lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Lo que a ratos nos hace falta desde una honda fe es decir, Señor, tú sabes cuál es mi vida, cuáles son mis necesidades. Y aquí estoy y en tus manos pongo mi espíritu, en tus manos pongo mi vida. Tú eres el que provee cuando tiene que ser. Creo que son enseñanzas que nos puede dejar el texto de hoy. Y luego Jesús va a explicarle a sus discípulos todo lo que significa esta acción, esto que hemos visto, ¿no? La ofrenda, aunque pequeña, es muy valiosa porque representa un sacrificio total. ¿Mm? Eh, Recuerdo alguna vez una historia que leí de un muchacho que le dijo a una chica de la que estaba enamorado, yo me enamoré de ti, pero tú nunca me miraste. Preferiste aceptar a ese que te dio 100, que era mucho más que los dos que yo te iba a dar, pero nunca caíste en cuenta que él te dio 100 de los 10,000 que tenía y yo te di 2 de los 2 que tenía. ¿Eh? A veces esa es la diferencia. Y esto es bien difícil de discernir, hermanos, hermanas, porque al final es cuestión solo de la conciencia de uno, de saber si está entregándolo todo sin medir el costo o el valor, o estamos entregando las obras, los residuos. La Madre Teresa de Calcuta solía decir que cuando uno vive la experiencia del amor, vive una experiencia de dolor porque el amor duele, porque el amor es renunciarlo a todo para ser feliz al otro, para ser feliz al otro. La viuda da todo lo que tiene. Esas poquitas monedas insignificantes para los demás probablemente era su único sustento, mientras que los ricos muchas veces dan de lo que les sobra. Su ofrenda no es un sacrificio, sino una forma de impresionar a los demás. Todo esto pudiéramos nosotros, si volvemos a leer el texto bíblico, encontrarlo entre líneas, porque todo esto es lo que lleva o lo que connota este texto que hemos leído del Evangelio de Marcos. Entonces, una vez revisado el texto, que es lo que hemos hecho en este primer momento, simplemente tratar de desmenuzar el texto bíblico, ahora veamos como un par de elementos ya de estudio bíblico que nos pueden ayudar como a tener más datos a la hora de leer, no solo este texto, sino cualquier otro donde el tema fundamental sea esa comparación o esa confrontación entre ricos y pobres, ¿no es cierto? Dice el Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 9, que hay pobres que tienen mentalidad de ricos.
Y así se lo dice a una de las comunidades y vamos a tratar de leer ese texto para poder ver en qué sentido es que lo dice el libro del Apocalipsis. Si tiene su Biblia, busque Apocalipsis, el último libro de nuestra Biblia, en el capítulo 2, en el versículo 9. Y dice, yo sé que tú sufres y eres pobre, pero en realidad eres rico. ¿Mm? A veces nosotros creemos que la riqueza o la pobreza se mide exclusivamente por bienes materiales, y esto es fruto de una sociedad neoliberal materialista que nos ha hecho creer que todo se mide por la cantidad de recursos que se tiene. A mí siempre me ha llamado la atención que si cualquiera de ustedes, hermanos, hermanas que están aquí, tiene su casita para vivir y que le da seguridad, y gracias a Dios tiene 3 comidas al día para que pueda sostenerse y puede enviar a sus hijos a estudiar y puede tener acceso a la ropa y a la medicina si hace falta. Y una vez al año por lo menos para de trabajar y se va unos días a la playa, a la montaña, a pasear. Muchas veces piensan que usted es rico, cuando en justicia social todos y todas deberíamos tener un techo para vivir, acceso a educación, a salud, a vestido, alimentación y a recreación, porque son parte de los derechos humanos. Pero a veces vivimos en países donde la miseria es tan extrema que nosotros clasificamos de pobres a aquellos que ya viven en una miseria que sin duda es un grito poderoso que se levanta al cielo, porque eso es pecado, ¿sí? En la Biblia nosotros podemos entender la pobreza desde 2 perspectivas, ¿no? El pobre es un bendecido porque es vulnerable, porque confía en Dios. Eh, Quizás el mejor ejemplo podemos encontrarlo en el texto bíblico del Génesis, cuando nos narra la historia de Caín y Abel. En la catequesis tradicional siempre se nos ha dicho que el malo, o de alguna manera el que tenía el corazón torcido, era Caín. Pero si ustedes revisan Génesis 3, quizás podamos entender que el que realmente tiene como ribetes de envidia es Abel. El texto dice que Caín es el que toma la iniciativa y quiere ofrecerle a Dios frutos de la tierra que él ha sembrado. Y es Abel el que de alguna manera, como medio envidioso, también se le ocurre que quiere presentar unos animalitos. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué el texto bíblico insiste que Dios ve con mejores ojos la ofrenda de Abel y no la de Caín, pese a que este es el de la iniciativa? Caín tampoco lo entiende, Caín se cega, pierde el control y termina matando a su hermano. Y lo que no entiende es que Dios ama a Abel no porque Abel es más bueno o porque su ofrenda es mejor, sino porque Abel es pastor. Abel representaba al pueblo de Dios que todavía no tenía tierra, que todavía andaba peregrino, que todavía era forastero, que todavía andaba de un lugar a otro buscando seguridad, mientras que Caín representa ya al que tiene tierra, al que tiene seguridad, al que tiene la vida organizada. Y por si acaso, el texto en ningún lado insinúa que Dios va a castigar a Caín. Lo que Dios va a hacer de manera pedagógica es hacer que Caín pierda la tierra, es decir, pierda la seguridad, pierda su fortaleza. Y a partir de eso le dice, y ahora que te has vuelto un Abel, alguien desvalido, alguien vulnerable, yo te voy a proteger, te voy a cuidar, porque ese es el gran misterio del amor de Dios. No es que Dios prefiere a los pobres porque los pobres son más buenos. Hay pobres que tienen corazón, mentalidad de rico y terminan siendo explotadores, abusivos. Pero Dios no soporta, bíblicamente Dios no soporta la miseria, no soporta el sufrimiento, no soporta el dolor. Por eso, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde se clama por misericordia y justicia, Dios se hace presente.
Yo recuerdo alguna vez con mis hijos haber vivido esa experiencia. Mi hijo, el más pequeño, estaba enfermito y tenía fiebre. Entonces yo lo traje y lo ausenté en mis piernas para tranquilizarlo, para calmarlo, para acompañarlo en ese momento de fiebre. Y su hermano, viendo que lo tenía en mis brazos, también se subió al mueble para que lo abrace también a él. Y me tocó hacerlo a un ladito, primero porque tenía un rotavirus y no quería que se vaya a contagiar el hermano, pero él no lo entendió y se puso a llorar. Él pensó que yo lo estaba rechazando. ¿Y cómo hacerle entender a un niño, no, no te rechazo, tú eres mi hijo y también te amo? Pero debes entender que ahora tu hermano es el que está enfermo, tu hermano es el desvalido, tu hermano es el vulnerable y él me necesita ahora un poco más. Por eso los pobres en la Biblia, según Mateo 8, versículo 20, son aquellos bendecidos por Dios. Por eso Jesús opta por vivir una vida de pobreza. Repito, no es la pobreza material, es la pobreza de dejarse guiar por Dios, confiar por Dios. Cuando en el texto bíblico hoy nosotros hablamos de los pobres de espíritu, estamos hablando de personas que optan por confiar, poner la vida en manos de Dios y no en el dinero. Y hoy, creo que hoy más que nunca, hoy mucho más que antes, cada vez más estamos confiando en cosas externas. Confiamos en nuestros títulos, confiamos en nuestro dinero, confiamos en nuestros conocimientos y eso nos vuelve de alguna manera pedantes, orgullosos, prepotentes, ¿no? Por eso la invitación de Jesús a los discípulos es que lo dejen todo, que lo dejen todo, que abandonen padre, madre, casa y que solo aprendan a confiar en Dios, porque cuando tengan como única fortaleza a Dios, Dios bajará para acompañarlos todos los días. Proverbios 38 es una petición muy bonita. Por favor, si tiene un cuaderno, escríbala ahí para que luego lo vuelva a leer, repítalo una y otra vez, ¿no? No me des ni pobreza ni riqueza, solo dame el pan necesario. Jesús lo va a volver sobre esta hermosa frase en el Padre Nuestro, solamente pedir por el pan nuestro de cada día. En el otro extremo, los ricos aparecen de forma negativa. La riqueza es un freno para entrar en el reino de Dios. No, repito lo que dije al inicio, no porque la riqueza en sí misma sea mala. La riqueza no tiene conciencia, la riqueza no es ni buena ni mala, no ayuda ni destruye. Simplemente la riqueza son bienes que nos permiten acceder a muchos placeres y satisfacciones que son lícitos. Con dinero uno puede ir a comerse una pizza, con dinero uno puede irse ahora al jubileo y pasear por Roma si tuviéramos, pero no tenemos, no vamos, ¿verdad? Con dinero uno pudiera comprarse los libros, la ropa que quisiera. No, el problema está cuando el dinero empieza a marcar nuestro ritmo de vida, cuando empezamos a volvernos esclavos de él, cuando empezamos a acapararlo, cuando empezamos a guardarlo, cuando empezamos a cosificar a las personas y empezamos a medirlas de acuerdo a cuánto me puedan aportar económicamente y cuánto no. El ejemplo más claro de esto es ese personaje rico al que la tradición le ha dado por llamar Epulón en el famoso texto del rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, ¿no? Este quizás es el personaje que muestra mucho más la temporalidad de la riqueza. A mí me ha llamado siempre la atención de ese texto, que cuando Epulón, el rico, está obsesionado por el dinero, se vuelve tan ciego que no se da cuenta que Lázaro está apenas medio metro. ¿Qué medio metro? 50 centímetros más allá. Lo único que lo separa es una puerta. Él está dentro de su casa con muchos banquetes y Lázaro está en la puerta muriéndose de hambre, pero él está tan concentrado en sus bienes que no lo descubre. Cuando finalmente se da cuenta que ha malgastado su vida pensando en las cosas materiales y se da cuenta de que necesita ayuda, ya no la puede recibir porque la distancia
ahora se ha convertido en un abismo. Y no es un abismo que Dios ha puesto. Ojo, atención a eso, que a ratos he escuchado ese tipo de comentario, como que Dios castigó al rico poniéndole un abismo impasable entre él y Lázaro. Dios no lo hizo. Dios no castiga. Ese abismo lo creó él mismo, porque su corazón, su mente, su tiempo, su preocupación estaba en sus cosas materiales. Y yo conozco de eso muchos casos, todos ustedes seguramente, sobre todo padres de, digamos, de los últimos 30, 40, 50 años, que nos hemos preocupado de llenarnos de tantas cosas materiales, son tantas las necesidades que nos hemos inventado, que nos dedicamos a trabajar y a trabajar y trabaja papá y trabaja mamá y ponemos otro trabajo y otro, y nuestros hijos son hijos de guardería. Desde muy chiquito pasan metidos en una guardería, en un colegio. No hay, para muchos padres no hay drama mayor que lleguen las vacaciones, por ejemplo, ahora de Navidad, porque se mira el esposo, se mira la esposa y se preguntan quién se va a hacer cargo del niño, porque yo tengo que trabajar, yo también tengo que trabajar, yo no quiero ser esclava para cuidar niños, yo tengo derecho también a trabajar y a desarrollarme como mujer y como hombre. Y cuando ya tienen todo el dinero del mundo, cuando ya pudieran disfrutar de su hijo ha crecido tanto que probablemente han creado un abismo, y no fue Dios. Hace algún tiempo fuimos con unos estudiantes a visitar un asilo de ancianos y los estudiantes se interpelaban, se cuestionaban por qué los dejan botados a los ancianos en estos asilos, algunos de ellos semanas, meses que no los visitan. Y yo les decía, chicos, antes de cuestionar o de señalar a alguien, hagámonos una pregunta anterior, que también es válida. ¿Qué habrá hecho también este anciano cuando sus hijos eran pequeños que ahora que son grandes les están devolviendo lo mismo? Esos abismos no los crea Dios. ¿Mm? Por eso la pregunta de Lucas capítulo 12, versículo 34, tiene que seguir resonando hoy en nosotros. ¿Dónde está mi corazón? Porque donde está mi corazón está mi Dios. ¿Qué me conmueve hoy? ¿Qué me motiva a vivir hoy? ¿Estoy dispuesto realmente a renunciar a mí? Renunciar a lo que yo quiero, a lo que yo deseo y pensar en el bien común. En la famosa parábola del sembrador, Jesús dice que algunas veces la palabra de Dios cae en medio de espinas y esas espinas terminan ahogando la semilla, es decir, terminan ahogando la palabra de Dios. Y esas espinas son precisamente estos bienes materiales. Permítanme, aunque sea cansón, de por una tercera vez decirle, no es que estoy aquí haciendo apología de la miseria. La miseria es pecado, la miseria es mala, la miseria es repudiable. Lo que estamos invitando es a vivir un corazón pobre, es decir, un corazón que trabaja confiando plenamente en Dios, un corazón que se compromete a preocuparse por el bienestar de la familia, la comida, el estudio, la salud, etcétera, pero que también deja que Dios entre en esa familia y que se vaya cumpliendo lo que Dios nos va pidiendo. Un segundo elemento que hay ahí que nace con la pobreza, ya para ir como terminando esta parte, es el problema de la ley de la retribución. Este quizás sea uno de los elementos que a mí por lo menos más me cuestiona de nuestro ser creyente, porque algo que nació ya en el Antiguo Testamento, allá por el siglo IV, cuando se empieza, antes de Cristo, cuando se empieza a forjar la religión judía estructural, que va a estar en el tiempo de Jesús, que Jesús nos previene sobre la mala lectura, pareciera que no hemos aprendido y aún hoy seguimos en la misma realidad. Digamos primero qué no es la ley de la retribución. La ley de la retribución no es la venganza que Dios toma sobre los malos y pecadores. Uno escucha muchas veces a gente decir que si uno se porta bien, va a misa, va al culto, se confiesa, reza, pues Dios premia, Dios bendice. Pero que si uno peca, uno se porta mal, entonces Dios castiga. ¿Cuándo lo vimos? A nivel mundial,
hace pocos años en la pandemia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros salimos a hacer oraciones, salimos a procesiones pidiéndole a Dios misericordia, ¿no? Como inconscientemente creyendo que la pandemia era algo que Dios enviaba por nuestros múltiples pecados. Y hablando más localmente aquí en Ecuador, en estos días en algunas diócesis se nos invita a hacer jornadas de oración para pedirle a Dios que ya caiga la lluvia, porque 14 horas sin energía eléctrica es difícil, es duro. Y una vez más, creemos que es Dios. O sea, la ley de la retribución, en pocas palabras, mal entendida es, si me porto bien, Dios me premia, si me porto mal, Dios me castiga. Esta idea en la Biblia llegó a un extremo tan dramático que había gente que decía que no solamente Dios castigaba el pecado propio, sino también el pecado de las generaciones anteriores. Es decir, si yo ahora estaba enfermo, muy enfermo, y yo podía demostrar que no había faltado a la ley, entonces se llegaba a la conclusión, quizás yo no, tú no faltaste a la ley, pero tu papá sí, o tu abuelo, o tu bisabuelo, pero en las últimas 7 generaciones alguien le falló, entre comillas, a Dios y Dios te está cobrando a ti. No sé si a estas alturas se les viene a la memoria un texto bíblico en el Evangelio de Juan, capítulo 9, donde se presenta con mucha claridad este problema, ¿no? Jesús va con sus discípulos cuando ven a un ciego de nacimiento y los discípulos, confundidos con una mala idea de la retribución, le dicen, maestro, este está ciego porque ha pecado él o porque ha pecado alguno de sus antepasados, sus padres, sus abuelos. Y Jesús le dice, no, hoy este ciego está aquí para que ustedes por fin entiendan el verdadero sentido de la retribución, ¿no? Dios, Jesús lo cura, le devuelve la vista. Curiosamente, el texto dirá que los fariseos primero van a insistir que no puede haber sido curado por Dios, porque si Dios te castigó, Dios no te va ahora a dejar de castigar. Y después pasan a la sospecha, habrá sido curado con el poder del diablo. Y cuando no encuentran ninguna respuesta, terminan expulsándolo. Entonces, el problema de la ceguera de este hombre finalmente no venía de Dios, venía de una sociedad que lo quería mantener ciego. Hecha esta aclaración de lo que no es la retribución, veamos ahora lo que sí es la retribución. Bíblicamente, la retribución también es conocida como la ley del talión, esa famosa ley que usted conoce, ¿no es cierto? Ojo por ojo, diente por diente. Lo podemos encontrar en Éxodo 21 y en Deuteronomio 19. ¿Cuál era la intención de esto? ¿Crear venganza? No. La retribución lo que buscaba era lo contrario, prevenir que haya venganza. Por eso se decía, te tomaron un ojo, vas a pedir un ojo. Te tomaron un diente, vas a pedir un diente. Se te robaron una gallina, vas a cobrar una gallina. No vayas a querer, a mí se me robaron una gallina y ahora exijo que me devuelvan mi gallina, más los daños, más los perjuicios, más el sufrimiento, más mis lágrimas, y para satisfacerme quiero que me den 10 gallinas. No, eso es todo lo contrario. El Salmo 119 nos va a decir que la ley en general, incluye la ley de la retribución, es buena, justa, recta, es para dar esperanza. Por eso Jesús va a ser claro cuando dice, yo no vine a abolir la ley es buena. Necesitamos leyes para vivir. La iglesia no puede vivir sin leyes, lo que significa también decir que la iglesia o las iglesias no pueden vivir sin jerarquías, sin autoridades que prevengan el cumplimiento de la ley. Lo malo está cuando la ley no se la aplica para hacer justicia, para vivir el derecho, como dirá Isaías o Jeremías, sino para beneficiar a unos pocos, para torcer la letra, la ley y aplicarla especialmente a los vulnerables, pero exonerar a los que tienen poder o tienen riqueza. La justicia retributiva es buena porque de alguna manera lo que quiere es que así como exigimos que se nos reponga cuando se nos hace daño, también estamos obligados
a reponer las miles de bendiciones que Dios nos ha dado. Si Dios ha sido bueno con nosotros, la retribución, la forma de agradecerle a Dios es siendo buenos con los demás. Es poder, la verdadera buena noticia sería decirle a la gente, Dios ha sido bueno conmigo, seguro también es bueno contigo. Y si hasta ahora no has sentido la bondad, quizás necesitamos enderezar el corazón y ponernos en actitud disponible. De todas formas, esta ley con el paso del tiempo y las circunstancias fue muy mal leída, como hemos visto. Por eso Jesús tuvo que en su ministerio público como recomponer esa idea y tratar de aclararla, ¿no? Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo, ahí en ese famoso capítulo 5 al 7, esos capítulos en el que Jesús hace una relectura de toda la ley, después de las bienaventuranzas, Jesús va a decir, a ustedes se les dijo esto, yo les digo esto, ¿no? Y en la parte que nos compete, Jesús va a decir, ustedes escucharon antes decir que ojo por ojo, diente por diente, y eso era justicia. Y ya lo hemos visto que era justicia. Sin embargo, Jesús dice, den un pasito más, ¿sí? Porque si no, solamente son meros cumplidores de la ley. Y cumplir la ley no nos garantiza la santidad. A veces la santidad es ir más allá de lo que se nos pide, ser un poquito más que los cumplidores de la ley. Por eso Jesús dice, yo les digo ahora, no resistan al mal. Alguien te robó y te hizo sufrir. Piensa que si ahora te lo tienes que devolver, también él va a sufrir. Quizás es duro, difícil de digerir, sobre todo en sociedades violentas como las que estamos viviendo en el Ecuador, donde muchos de nosotros estaríamos dispuestos a que haya pena de muerte, a que haya masacres en las calles y que ojalá los quemen a los delincuentes y ojalá nos metan en la cárcel y los maten, porque eso vivimos todos los días. En ese contexto Jesús dirá, den un pasito adelante, den un pasito adelante. Sufriste porque perdiste un ser querido y quieres matar al que mató a tu ser querido. No olvides que habrá una madre, un hermano, un hijo que va a sufrir. Por muy delincuente que sea el papá, también se lo han matado. El discípulo o los discípulos debemos aprender a afrontar la venganza con misericordia, ¿sí? De la misma forma que Cristo nos perdonó, debemos perdonar nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Alguno de ustedes con justicia podrá decir, pero esas son puras palabras, eso en la práctica no se vive. Le concedo que puede sonar a palabra. Es mucho más fácil decir que si nuestra fe basta con ir a misa, que nuestra fe basta con comulgar, que nuestra fe basta con confesarnos, que nuestra fe basta con ser catequistas. Sí, y somos cumplidores. Que basta con que nos echen agua en la cabeza para ser bautizados. Pero es que hay un bautizo mayor que es el bautizo del Espíritu Santo, el bautizo que Jesús dirá, no hay amor más grande que dar la vida por el otro. Y luego Jesús apretará la tuerca diciendo, y si ese otro al que amas es un ser querido tuyo, no tienes ningún mérito. Ama a tu enemigo, ama a tu rival. A ese es el que deberás amarlo hasta que te duela. Entonces tendremos un lugar en el cielo. El problema es que esto no se vive a veces con relación a Dios, ¿no es cierto? El problema es que a veces creemos que la misericordia, que la reconciliación, que el perdón, que el borrón y cuenta nueva es mera decisión humana y no lo es. No lo es. Para poder hacer este tipo de radical conversión en nuestra vida necesitamos la experiencia fuerte del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender que ser pobres no es ausencia de Dios, no es castigo de Dios, no es que Dios me ha dado la espalda, sino que la pobreza es dejar que Dios nos llene y entender, como dice la palabra, que a cada día le basta su propio afán. Y cuestionar de paso la idea de que la riqueza es señal de bendición, no necesariamente. Conclusiones. La propuesta, ser como las viudas. La pregunta creo que de entrada, por lo menos en teoría, estaba respondida, ¿no? Tenemos que aprender a ser como las viudas. Lucas capítulo 6, versículo 35 al 36.
¿Qué es ser como viuda hoy? Amar al enemigo, hacer el bien, prestar sin esperar nada a cambio. Y entonces grande será la recompensa. La viuda lo dio todo. Seguramente no esperaba nada sino la satisfacción de haber estado en presencia de Dios hoy. Salmo 37:26. El justo está siempre listo a dar sin esperar nada a cambio, y sus hijos son una bendición. Dar sin esperar nada ayuda a desarrollar una madurez emocional, desprendimiento y altruismo. Es la alegría de dar sin amargarse por no ser correspondido. Quizás valgan como algunas reflexiones, ¿no? A nivel de parejas, para hablar de esto, ¿no? A veces nosotros inconscientemente queremos que nuestra pareja nos ame, nos entienda, nos acoja, ¿no? Y para poder lograr eso, muchos tratamos de amarla, comprenderla y acogerla. Pero cuando el uno da y el otro no responde, empieza a haber una tirantez, empieza a haber una cierta frustración que en muchos casos puede hacer que hasta la relación se deteriore y termine. Es no entender que en el fondo mi obligación es amar a la otra persona, es preocuparme por ella, es llevar a mi pareja a la santidad. Si mi pareja me lo devuelve, bendito sea el Señor. Si no lo devuelve, igual debo mantener esa opción. Al final será el ejemplo que arrastra, ¿no? Igual podemos verlo en un ejemplo que ya lo insinuamos casi al inicio, ¿no? Igual ocurre cuando hacemos una ayuda social. Esperamos que la otra persona lo reconozca, esperamos que la otra persona sea agradecida, esperamos que la otra persona incluso haga público el bien que le he dado. Pero si esa persona no responde, si esa persona no agradece, si esa persona no vuelve, nos sentimos mal. Hay personas, yo he escuchado personas decir, es que uno les da la mano y se van hasta el codo. Una sola vez nomás, yo no vuelvo a ayudar. Es que los pobres son malagradecidos. Entonces, ¿para qué ayudábamos? ¿Para qué prestábamos la ayuda? Podemos ser como viudas, sí. Es más, podemos dar todo lo que tenemos. Ahora mismo, terminado esto, a lo mejor usted va a misa y dice, yo tengo apenas unos centavos aquí, lo voy a dar todo como la viuda. Y el darlo todo y quedarse sin nada en los bolsillos todavía no lo convierte en la viuda modelo del texto de hoy, porque usted puede hacerlo solamente para que Dios se dé cuenta que usted lo dio todo. No sé si me explico. Por eso, para terminar, había un texto bíblico que a mí me fue dando vueltas en la cabeza y que quería compartírselos ya en la parte final como reflexión, ¿no? Y es el texto de la carta a los Filipenses, ¿no? Que me gustaría que lo leamos a manera de oración, a manera de reflexión, y luego hacemos una corta reflexión para terminar, ¿no? Si desea seguirlo en su propia Biblia, está en Filipenses capítulo 6, perdón, capítulo 2, versículo del 6 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Por la hondura de lo que significa el verdadero misterio de la encarnación. Para los que están viendo la cámara y que seguramente me estarán viendo a mí, voy a usar mis manos a ver si es posible graficar lo que quiero decir, ¿no? Muchas veces nuestras relaciones con la gente son unas relaciones así, ¿no? Uno que está acá arriba y uno que está aquí abajo.
Este que está acá arriba se siente que está acá arriba por diversas circunstancias, porque tiene un título universitario, porque tiene un trabajo bien remunerado, porque tiene un apellido muy bueno, porque nació en una parte del mundo donde no hace falta visas ni cosas de esas, y mira pues, que todo va bien, ¿no? Es una persona que de pronto se siente joven, fuerte, sano, aquí, acá arriba. Y acá abajo descubre, ve que hay un grupo de personas miserables que no tienen estudios, que no tienen trabajo, que nacieron en países del llamado tercero y cuarto mundo, donde por más esfuerzo que hagan, nacerán en la miseria y muchos morirán en la miseria. Y así estamos. Entonces, los que están acá arriba, países o personas, muchas veces hacemos ayuda. Entonces, hay países que de pronto envían ayudas económicas, alimentos, vituallas, medicinas, para ayudar a los pobres de acá que están sufriendo una pandemia, una guerra, un genocidio, etcétera, ¿no? A nivel de personas, pues de pronto usted llega a Navidad y arma una canastita con víveres, aceite, arroz, chocolate, un pollito, y le manda a una familia pobre que no tiene nada, a un chico de la calle, a un ancianito, pero las relaciones siguen así, porque muchas veces damos y calmamos la conciencia. Y entonces el país que ayuda económicamente al país que está sufriendo, luego se encarga de boicotearlo, de no pagar lo suficiente por las materias primas, cierra sus fronteras para que no vayan más gente y lo siguen condenando a estar abajo. Y la persona que dio unos víveres al hambriento, al que sufre, después de darle la canastita con arroz, con aceite, con fideo, luego se reúne con su familia para poder celebrar en grande la Navidad y con la conciencia tranquila. Así están las relaciones. Y el texto que hemos leído ahora, Cristo, a pesar de su condición divina, Él estaba acá arriba. Él es Dios. Él está en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, nada sin Él. Él no hizo alarde de su categoría de hijo de Dios, sino que dejando su rango divino, dejando el lugar que tenía a la derecha de Dios Padre, Jesús se baja, se baja, se baja y se mete en medio de nosotros. Toma condición de esclavos. Se pasa como uno más de tantos, tanto que al inicio de su vida pública ni siquiera lo quieren reconocer, lo rechazan, lo tratan de poseído, de borracho, de loco, pero actuó como un hombre normal, un hombre que iba a una fiesta, un hombre que compartía la vida, un hombre que observa a la gente pasar, un hombre que escucha cuando se lo busca. Y tan grande fue su amor y su compromiso con la gente que aceptó incluso una posibilidad latente que él empezó a darse cuenta, la posibilidad de ser asesinado por los poderosos que se sentían incómodos con la forma como Jesús actuaba. Si Jesús hubiese actuado y se hubiese quedado entre, digamos, los ricos de su época, no se hubiese muerto en la cruz. Y yo quiero recordarles que al inicio Jesús va a comer con Simón el fariseo, come con Lázaro, hay personas que lo cuidan, Jesús va a bodas. A Jesús al inicio hasta lo quieren hacer rey. El tema está cuando Jesús va radicalizándose y va cada vez más metiéndose con leprosos, extranjeros, con viudas, cuando empieza a decir en alta voz, en el reino de los cielos las prostitutas llegarán primero. Eso es lo que molestó. Y Jesús supo que eso podía llevarlo a la muerte en cruz y no la rechazó y la aceptó. Y aunque tuvo miedo, al final solo dijo, Padre, si esta es tu voluntad, que se cumpla. Hermoso. Y por eso Pablo va a terminar con una hermosa confesión de fe, ¿no? Una hermosa confesión de fe. Primero, reconocer que por este estilo de vida, de servicio, de entrega hasta el extremo, Dios le concedió el nombre sobre todo el nombre, es decir, lo resucitó. Y hoy es el Señor resucitado. Y por eso Pablo termina haciendo su confesión de fe e invitándonos a hacer la misma confesión de fe. Al nombre de este Jesús, que como la viuda, como personificación de la viuda, lo dio todo por amor.
que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua, todo pueblo, todos proclamemos que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Vamos a la última parte para terminar, que serán como algunas conclusiones de tipo pastoral, ¿no? Para descubrir la raíz de la humildad debemos escuchar a Jesús que nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En el mundo en el que vivimos hoy, apostar por la mansedumbre, por la humildad, por volar bajito, es mal visto, porque vivimos en una sociedad líquida donde el prestigio, los logros materiales son los que realmente dan fama. Sí, muchas personas tienen fama, pero no tienen paz. Muchas personas tienen dinero, pero viven una pobreza de no sentirse amados. La raíz de la humildad es aprender a ser manso y humildes de corazón. Jesús se abajó no con palabras, sino con hechos. Siendo Dios, decidió compartir con nosotros y compartir su vida con nosotros, al extremo de lavar los pies, de abrazar la cruz, de perdonar y decir, Padre, no le tengas en cuenta estos delitos porque no saben lo que está haciendo. En ese punto extremo, en ese amor, en ese abajamiento, en ese anonadamiento que Jesús hace hasta el extremo, se encuentra sorprendentemente con el abrazo del Padre que reconoce, este es el camino, por eso el Padre lo resucita. Finalmente, digamos que la humildad no es un mero sentimiento, ¿no? La palabra humildad viene del latín humus, y humus es abono. Es ese abono que uno le echa a la tierra para oxigenarla, enriquecerla, para que dé fruto. Entonces, humildad no es dejar que nos pisoteen. Humildad no es tener una estima tan bajita para que cuando a uno le hacen un halago querer rechazarlo. Entonces uno le dicen, es que tú eres bonito. Ay, no, no me diga eso, yo soy feo. Es que tú eres inteligente. No, no diga eso, yo soy bruto. No, eso no es humildad. O por lo menos eso es falsa humildad. La humildad es reconocer los talentos que Dios nos ha dado. Y algunos de los presentes tienen talentos, talentos para la música, talentos para hablar, talentos para estudiar, talentos para las matemáticas, talentos para trabajo. Reconozca sus talentos, pero hágalo humus, hágalo abono, que su capacidad de hablar, de cantar, de reír, de contar chistes, de servir, de acompañar enfermos, de visitar ancianos, sea como un abono para que en otras tierras, en otros hermanos, también se vaya cultivando esta riqueza en servicio del reino de Dios. Eso es propiamente la humildad. Y esta humildad no son gestos grandes, no son gestas heroicas, son a veces pequeñas acciones cotidianas. A veces el mayor servicio que podemos hacer es una sonrisa. A veces el mejor servicio que podemos hacer es recoger un plato. A veces el mejor servicio es recoger esa basura que está tirada en la calle y que nadie la quiere recoger porque yo no la boté. Y entonces podremos entender lo que nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. El amor no es orgullo ni es jactancia. El amor es humildad y es servicio. Y ahí encontramos a la viuda como el mejor ejemplo. Entonces la invitación es hacer como viudas. ¿Fácil? No. Si alguien le dijo a usted que ser cristiano era fácil, le mintieron. A Jesús que hizo milagros le costó la cruz. Nosotros que no hemos levantado ningún muerto, a ver cuánto nos cuesta, pues, ¿no? Pero seguramente, termino con esta pequeña reflexión, seguramente lo que le decía ayer a una querida amiga, seguramente cada noche te vas a la cama, pones la cabeza en la almohada y duermes profundamente porque tienes la conciencia tranquila. Hay gente que se va a la cama y sigue contando, y sigue sumando, y sigue preocupada porque habló mal de otros y ahora tiene que aguantarse que hablen mal de él. Si estuviera nuestro amado Jesús, nos diría hoy, el que tenga oídos para oír, que entienda. Muchas gracias. Abrimos un espacio para las preguntas.